Estamos agradecidos a Dios en la oportunidad que nos da de estar con ustedes a través de estas redes sociales, del Facebook y del YouTube. Hoy estaremos comunicándonos con ustedes para compartirles la Escuela de Crecimiento Espiritual del Centro Cristiano Arrebatamiento de este domingo 4 de diciembre del 2022. Y como siempre, les saludamos deseándoles la bendición del Señor Jesucristo, deseándoles que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, buscando crecer en esa gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos continuar con nuestro estudio y estaremos estudiando el libro de Jeremías, del capítulo 8, versículos 18 al 22, y del capítulo 9, versículos 1 al 26, es decir, todo el capítulo. El tema que hoy tenemos es muy interesante y es la continuación de todo lo que se ha venido estudiando en todo un macizo de enseñanzas muy congruentes, pero que hoy se continúa con este tema y tiene por título: Los muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. ¿De dónde está tomado este título? De la parte final de Jeremías capítulo 9, versículo 6. Entonces, que a la letra dice: su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. La anterior enseñanza nos dejó claro que toda la nación estuvo recibiendo con insistencia por largo tiempo y a detalle la voz de Dios, que fue enviada por medio de sus mensajeros, siervos y profetas. Los temas a corregir para mejorar sus caminos y sus obras fueron específicos. Dios estaba prolongando su misericordia, tratando de que su pueblo tuviera un cambio radical de conducta en su corazón y en su diario vivir. La paciencia de Dios se agotó en razón de que no hubo arrepentimiento y conversión que restaurara la relación con Dios el Señor y se manifestara su paz. El pueblo de Dios perdió la capacidad de avergonzarse de su mal y de su maldad. Por el contrario, se intensificó su pecado y su iniquidad se multiplicó. Su confianza en sí mismo, su confianza en los hombres, en este caso los amantes que les reclamó continuamente Dios, Egipto, Asiria y otros más, su confianza en que no podría ser tocada la ciudad santa de Jerusalén porque era sagrada, el templo construido por Salomón porque era muy sagrado, el arca del pacto, pues ahí estaba las tablas de la ley y el maná y la vara de Aarón que reverdeció, pues no iba a ser tocada, que según ellos todo esto aseguraba la presencia, protección y intervención del Todopoderoso. Todo lo anterior se volvió soberbia y arrogancia, ya que las cosas terrenales no son Dios, ni son mágicas. Al perder la presencia de Dios, todo lo citado se volvió inútil, sin valor. Es la persona de Dios la que nos da su presencia para entender y conocer al Dios verdadero, al Dios vivo y Rey eterno, el Dios único. Para su iglesia hoy el Padre eterno, Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, el Consolador. Hoy hablaremos continuamente de esta situación y de este tema que tiene que ver con conocer en la forma que Dios quiere a Dios, no como nosotros queremos conocerle. Amén. Vamos pues a estar en la palabra del Señor. Y la vez anterior quedó el estudio hasta el capítulo 8, versículo 17, y ahora continuaremos del 18 al 22. Voy a leerlo, y dice así: a causa de mi fuerte dolor,
mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? 3 preguntas finales. Vamos pues, después de todo ello, a leer también el capítulo 9, versículos del 1 al 26. Y dice así: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas?, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entiende esto? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo le daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sión fue oída voz de endecha, cómo hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados,
porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado a nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Amén. Bien, hemos leído todo esto y estamos claros. Empezaremos a explicar Jeremías capítulo 8, versículos 18 al 22, y específicamente aquí se habla del dolor de Dios por el castigo inminente. Su presencia sería quitada, no habría salvación, ni medicina, ni médico que pudiera sanar la profunda herida de la hija de mi pueblo a causa de la idolatría abierta y de vanidades ajenas, cosa que hemos estado viendo en las otras clases. Todo esto dio lugar a la ira de Dios. Veamos el versículo 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Si nosotros nos regresamos, bendito sea el Señor, en este momento nos regresamos hacia Joel. Bueno, en este caso dice que regresar porque es un profeta menor, pero estamos hablando de que Joel está después del libro de Jeremías, y ahí es bien claro que Dios no se goza en el castigo. Y vamos a leer Joel 2:13, dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios se duele del castigo. No creó al hombre ni levantó a su pueblo para destruirlo, sino para bendecirlo. ¿Estamos seguros de esto? Claro. Iremos hasta el Salmo 29, versículo 11, y dice la Escritura: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bendito sea el Señor. Vamos a regresar y ahora nos vamos hasta Jeremías capítulo 8, versículo 19, y dice: he aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está en ella su rey, porque me hicieron airar con sus imágenes. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? El castigo viene de parte de Dios de tierra lejana. Eso lo vimos en la clase de la escuela de crecimiento espiritual anterior. Y habrá voz de clamor en Jerusalén, en Judá. Jehová no está en Sión, la presencia de Dios ha sido quitada. No hay rey, no hay quien los defienda. Vamos a ver dónde están estas promesas y nos regresamos ahora hasta el Salmo 24, versículo 8, muy pero muy conocido de cada uno de nosotros.
¿quién es este Rey de gloria? Porque aquí pregunta, ¿dónde está el Rey? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Oh, habían perdido esta bendición. Regresamos ahora porque estamos totalmente tomados del Espíritu con una palabra en donde sentimos la presencia de Dios. Dice el versículo 20 de Jeremías 8, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Recuerde que la siega y el término del verano era cuando ya no había fruto, se había levantado la cosecha y era motivo de celebración porque ahora había suficiente trigo, había suficientes alimento para el pueblo y había bendición. Ya no. Pasó la siega y terminó el verano, pero aquí no se refiere a las cosas materiales o de alimentos, sino se refiere a las cosas espirituales, a las cosas anímicas, las del alma, las morales, que se refiere a las cosas que suceden en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Y dice, ya pasó todo esto y no ha habido cosecha. No ha habido cosecha espiritual, no ha habido salvación, no hay salvos, no hemos sido salvos. Aquí ellos habían perdido una presencia, la salvación está anulada, el Dios Salvador les dio la espalda por su pecado, porque no ha habido arrepentimiento ni conversión. Y vamos a ver dónde está esa promesa de Dios, del Rey, del Juez. Y nos regresamos a aquel precioso estudio que se dio en la Escuela de Crecimiento Espiritual de Isaías 33, versículo 22. Y dice ahí, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey. Él mismo nos salvará. Amén. Él mismo nos salvará. Volvemos a Jeremías para no perder el hilo. 8, 21 y 22. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. Esto es culpa del pueblo. ¿Cómo queremos aún llevar a nuestro Dios a esta clase de experiencias? Y aún identificándose esto también el profeta Jeremías. Dice el 22, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Ahora nosotros estamos viendo aquí algo muy hermoso cuando decimos que somos pueblo de Dios, desobedecemos y somos rebeldes y necios como pueblo de Dios y retenemos y practicamos el pecado y nos justificamos o nos autojustificamos y decimos tener una relación con Dios y estar en comunión con Él de labios para afuera, de apariencia. El quebrantamiento es firme, no hay medicina, no hay remedio, no hay bálsamo ni médico que pueda sanar tal herida. Esto viene de que sabemos y ya se ha enseñado que en Galaad se producían bálsamos que tenían capacidades curativas, cualidades curativas. Cuando el hermano José, que estaba secuestrado por sus hermanos y lo querían matar, el hermano Rubén le dijo que a sus hermanos que no le mataran cuando venían los ismaelitas y que se lo llevaran a Egipto para ahí venderlo como esclavo. En Génesis 37, 25, no lo voy a leer, habla que esos ismaelitas traían esencias, traían aromas y traían bálsamo de Galaad. Galaad era famoso por sus bálsamos curativos y eso ya se ha estudiado.
nosotros podemos leer que esta figura continuamente le enseña nuestro hermano Jeremías, y en Jeremías 46:11 lo vamos a leer. Dice la escritura así: sube a Galad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Ahora va para Egipto, por demás multiplicará las medicinas, no hay curación para ti. No hubo curación para Israel, no hubo curación para Judá, no hubo curación para Jerusalén. En este caso dice que no habrá curación para Egipto. Ahora vamos a ver que para qué otra nación. Jeremías 51:8, y vámonos hasta allá. Y dice la escritura así: en un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Tampoco hubo bálsamo para Babilonia cuando Dios destruyó Babilonia, como destruyó Asiria, como destruyó Jerusalén, como destruyó el norte de Israel, Samaria, como destruyó Judá, porque esto es un juicio decretado por Dios, es la ira de Dios manifiesta. No hay curación para cuando Dios ha dispuesto meternos en quebrantamiento por causa de permanecer en pecado, por causa de practicar el pecado abiertamente. Ya veremos algunas causas que señala aquí, algunas razones que señala aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, qué triste toda esta desobediencia que hay. Vamos a continuar. Ahora iríamos a Jeremías capítulo 9, versículos 1-3. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Aquí diríamos que el tema es: me han desconocido, dice Jehová, sería un subtítulo. El versículo 1, muchas lágrimas, sigue hablando Dios, lloro de día y de noche por los muertos en gran cantidad. Estaba hablando de lo que iba a venir, de la ira del Señor, del enojo, de que ellos no habían alcanzado salvación y que estaban heridos, y esta herida iba a llevarles a la muerte, y iba a haber muchos muertos. Acuérdese que la escritura nos habla tremendamente allá en Samuel, en el primer libro de Samuel 2, cuando en aquella oración profética de Ana de gratitud dijo: Jehová mata, Jehová da la vida, Jehová hiere, Jehová sana, Jehová empobrece, Jehová enriquece. Esa es las obras de Dios. Y cuando hay ira, el Señor manifiesta una ira terrible, y en este caso iba a haber lloro de día y de noche por los muertos, la gran cantidad de muertos. Vamos ahora al versículo 2 y 3 que ya nosotros leímos. Dios tiene aquí 6 razones para dejar y apartarse de su pueblo cuando su pueblo permanece en maldad, en rebeldía, en desobediencia, y daremos estas 6 razones. 1, son adúlteros. Ya hemos hablado del adulterio espiritual y moral, y hemos hablado del adulterio físico, sexual. 2, congregación de prevaricadores, gente que sabiendo hacer el bien no lo hace, traicionera, incumplida, no fiel. 3, lengua que lanzará mentira como un arco. Tendríamos que regresar a lo que se enseñó en el capítulo 6 de Proverbios, que Dios abomina el labio mentiroso, y aquí ya era como un arco. 4, no se fortalecieron para la verdad.
cuando hemos hablado que tenemos un Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él, y hemos hablado de que la suma de su palabra es verdad y la justicia de sus juicios es eterna, según el Salmo 119, y así hablaríamos cuando también Jesucristo dijo allá en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No se fortalecieron para la verdad. 5, de mal en mal procedieron, es decir, decían por Jehová, iban al templo y presentaban sacrificios y holocaustos y Dios se cansó de ello, pero su corazón era de continuo hacer el mal, de mal en mal, y no solo había mal ocasional, sino que había mal ya como modo de vida y se profundizaron en el mal. Por eso es de mal en mal procedieron. 6, me han desconocido como Dios. La palabra aquí desconocido es una palabra compuesta, es un negativo de yadá, que ya lo hemos visto también en esta clase, que significa conocer en esta escuela de crecimiento espiritual, asegurar al ver. Yadá es conocer, asegurar al ver, y lo es una partícula negativa que significa no. Vamos nosotros a avanzar y a buscar el libro de Oseas, que también ya lo vimos y que ha sido para nosotros una gran bendición. En el capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El 2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden, mal sobre mal. Y esto había sido advertido en tiempo anterior ya lo vimos en el ministerio de Oseas, allá por el 750 antes de Cristo. Él fue contemporáneo de Amós, de Isaías y de Miqueas. Ya lo estuvimos viendo eso. Usted, si es necesario, escuche las clases si tiene duda para que las conecte. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos, y estamos ahí. Vamos a dejar ahí, ahora vamos a Jeremías 9, 4 al 6. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. ¡Qué barbaridad! Ni en hermanos, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, ni hermanos en la sangre, ni hermanos en la fe, y a cada uno engaña. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad, y acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada, fíjese dónde habitan, donde su casa está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Un pueblo de engañadores, diríamos que sería el subtítulo. Era ya Jerusalén y era ya Judá y las ciudades que le rodeaban, un pueblo de engañadores en todas las profesiones y actividades. Ya lo vimos, que engañaban los sacerdotes, engañaban los profetas, engañaban los mensajeros, engañaban los que hacían negocios, los comerciantes, engañaban. Todos engañaban. La casa del Señor, como vimos, se había vuelto cueva de ladrones. ¡Qué tremendo! Un pueblo de engañadores. Versículos 4 y 5 nos dicen que no debemos confiar en el hombre, aunque digas soy hermano, no debemos confiar en el hombre. Más adelante en Jeremías se nos va a hablar. No debemos confiar en el hombre, debemos confiar en Dios solamente. Vamos a ver unos versículos de contexto y ahora nos regresaríamos hasta el Salmo 2, versículo 12, para que usted vea aún actualmente en quién debe de confiar y no en el hombre, y no esté confiando aún en políticos, ni en príncipes, ni en hombres. Aún tenga cuidado y escuche el mensaje que este servidor predicó acerca de el buen testimonio, para que sepa conocer por sus frutos al que es bueno y al que es malo.
Dice Salmo 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. El Hijo es Jesucristo, amén. Pues inflama de pronto su ira. Y dice aquí, bienaventurados todos los que en él confían. La palabra bienaventurados aquí es Hashem, y viene de hacer, significa feliz. Se ha dicho feliz 3 veces por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Seamos felices todos los que confiamos en el Hijo, en Jesucristo. Bendito sea. Si vale la pena confiar en Él. Él no me va a fallar. Él no te va a fallar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora para confirmar esto y regresamos hasta Isaías capítulo 26. Me acompaña, por favor, muy conocido, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿En quién? En Jehová. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esto como algo que hemos puesto para dejarle claro que usted no debe de confiar en hombre, aun que se diga hermano en la sangre o en la carne o en la fe. Gracias a Dios por ello. El hombre engaña con falacias. La palabra falacia es akab, ¿se acuerda? ¿Sí? Y significa hincharse, atrapar por el talón a una persona para hacerla tropezar o para restringir su caminar. No confíes en el que está tratando de atraparte para que, como si estuvieras agarrado del talón, te haga tropezar. Usted sabe que si usted levanta el pie y le pegan en el talón o lo agarran de ahí, pues ya no lo van a dejar dar paso. Por lo menos si no lo hacen tropezar, lo van a tratar de inmovilizar, lo van a hacer restringir. Esto es lo primero, sí, que nosotros estamos en esta hora estamos hablando de que no debemos en esta hora el hombre engañador, uno le engaña con falacias. Vamos aquí a ver, porque son, como les dije, varios. 2, el hombre calumnia. Dice aquí que el hombre calumnia. 3, no habla verdad. 4, su lengua habla mentira. 5, su trabajo, su ocupación es actuar con perversidad. 6, su morada, o sea, es decir, es como si fuera su casa, su tabernáculo, está en medio del engaño, es decir, está rodeado de engaño. Todo es engaño en su alrededor, en su ambiente, en su escenario, ¿sí? Diríamos entonces ahora que si es un pueblo de engañadores, aquí yo quiero comentar algo que el Espíritu me ha puesto. Nos engañamos a nosotros mismos. El pecado nos engaña. Las cosas del mundo nos engañan. El diablo, que es el engañador por excelencia, está presente y también nos engaña como engañó a Eva en el huerto del Edén. Por estas razones, los engañadores no quisieron conocer a Dios. Se las vuelvo a listar. El hombre engaña con falacias, con calumnias, dice ahí, no habla verdad, su lengua habla mentira, su trabajo es actuar con perversidad y su morada está en medio del engaño. Entonces, él se engaña a sí mismo, el pecado lo engaña, las cosas del mundo lo engañan, el diablo, que es el engañador por excelencia, lo engaña, está presente como lo estuvo con Eva en el huerto del Edén, y por estas razones los engañadores van de mal en mal, no quisieron conocer a Dios, son mezquinos, sus mezquinidades, sus intereses, sí, como a muchos no los dejan conocer a Dios y a Jesucristo. Que tú no formes ningún engaño en tu vida, que no haya situaciones de mezquinidad, que tus intereses no sean contrarios a los intereses y a los propósitos y a los envíos de Dios, para que puedas conocer a Dios y a Jesucristo. Acuérdese de aquel joven que tenía puesto su amor en las riquezas y no pudo conocer a Jesucristo porque
amaba sus riquezas, tenía muchas riquezas, y los apóstoles y discípulos dijeron que entonces qué difícil era entrar al reino de los cielos, pero el Señor dijo que Él lo podría hacer, que para Dios no hay imposibles, así como un camello pasa por una puerta de aguja, así muchos entrarán, o de los que son llamados al reino de los cielos, porque van a entrar. Vamos a dejar ahí, ahora regresamos a Jeremías 9, 7 al 11. Y dice ahí: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque qué más he de hacer por la hija de mi pueblo. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus asechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni a oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. El castigo de Dios y su resultado, llamaríamos a este subtítulo. El versículo 7, Jehová de los ejércitos, ahora está hablando de Jehová de los ejércitos, Jehová de Sabaoth, el que da servicio en la batalla, dice, lo refinará. Esto habla de quitar la escoria, como es limpiada el oro y la plata y los metales, quitando la escoria para dejarlos puros. Y así dice que la palabra de Dios es pura, acrisolada 7 veces en horno de plata. Los refinará y los probará para romper su autoperniciosa confianza, para romper su autoperniciosa confianza en su justicia maltrecha, y se vuelvan a Dios, es decir, se conviertan. Aquí Dios abre una puerta, una hendidura de oportunidad para que ellos pudieran arrepentirse. Acuérdese que la misericordia de Dios es antes de la ira y del enojo, es durante la ira y es antes del castigo, y la ira de Dios es después, está ahí, pero la misericordia de Dios permanece, y aún después de la ira ahí está, porque mejor es su misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en tu nombre, Dios, alzaré mis manos. Sí. El versículo 8 habla de una lengua filosa y de gran engaño. El versículo 9, el castigo de Dios, les dice, está próximo, y dice Dios, de tal nación tomaré venganza, y esta venganza es totalmente justificada. Regresamos a Jeremías y seguimos ahora en el 10 y 11, que ya lo leímos. Aquí vemos el resultado, el fruto del castigo es grave, definitivo en las ciudades de Judá, y habla de desolación, y habla de que aún los animales huyeron y que ya no había bramido de ganado. Cosas graves, una inmovilización, la caída de la creación, porque la creación gime aún, ha esperado la redención del cuerpo, la visitación de Jesucristo para redimirnos y salvarnos a los que hemos creído en Él, pero también para venir a establecer su reino y juzgar justamente esta tierra. Bendito sea el Señor. Ahora vámonos y a Jeremías 9, 12 al 14. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Aquí
nosotros estamos viendo tremendamente lo que iba a acontecer, y ahora Dios está apelando que se levante un varón sabio que entienda este castigo. Sí, porque a veces nos levantamos y nos enojamos y decimos, oh, que Dios es injusto, ¿por qué nos está probando así? ¿Por qué ha venido esta situación? ¿Por qué ha venido esta angustia, esta ansiedad, esta aflicción? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué aún a veces nos es quitado nuestros seres queridos? ¿O por qué tantas cosas que acontecen en esta tierra? ¿Por qué la maldad que ha crecido? ¿Por qué, oh Señor, también el engaño y el afán que nos estorba para buscarte? Oh Señor, lo único que hoy estamos pidiendo es un varón sabio. Pero ahora nosotros no estamos huérfanos, se nos ha dejado al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, que Él el Consolador nos hará y nos enseñará todas las cosas, nos las recordará y nos hablará de lo que oyere y nos hará saber lo que ha de venir, y ese Espíritu de verdad y ese Espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Jehová, bendito sea el Señor. Oh, este es el varón sabio que hoy tenemos. Pero aquí apelaba a un varón sabio de aquel tiempo. ¿Qué varón sabio entenderá el castigo? Y dice, lo declarará y conocerá las razones o las causas de este castigo. Aquí en estos versículos expresa 5 razones que el varón tenía que entender, que el varón tenía que declarar y conocer para que las comunicara. Estas son las 5 razones del castigo. Dejaron mi ley, dice el Señor, y yo se las puse delante. Oh, qué tremendo que dice, dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, allí en el monte Sinaí. Ahí estaba Moisés subiendo al monte y recibiendo la ley, y después más de 600 mandamientos que recibió de Moisés durante su vida en esta tierra, que expresó al pueblo todo lo que Dios quería declarar. O como en el Salmo 40, versículo 8, dice David, en mi corazón está el hacer tu voluntad, y en tu ley sí estoy pues continuamente meditando, ¿verdad? Bueno, voy a leerlo porque estoy hablando muy emotivamente y necesitamos que haya literalidad. Y dice la Escritura en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra de Dios estaba en medio de su corazón, y el Señor es una de las cosas que ha querido, de tal manera que este pueblo despreció la palabra del Señor. Qué triste, como lo hizo también Saúl, que a veces nosotros despreciamos la palabra del Señor, dejamos la ley del Señor a un lado. Y acuérdense que al Señor Jesucristo continuamente le presionaban, pero Él siempre contestaba que estaba guardando la ley de Dios y la palabra. Aún el Señor Jesucristo guardó toda la ley de Moisés, todo el antiguo pacto, y lo cumplió, y de esta manera fue sin pecado. Pero el Señor quitó ese antiguo pacto de la ley y trajo la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la gracia, en que en muchas cosas, conforme al pensamiento de Dios y conforme a la voluntad de Dios, no ya como un acto ritualista o como un acto de que si cometemos algún pecado o violamos alguna de los preceptos de Dios que están escritos en el pacto de ley, seríamos condenados. Ya no es así, pero cuánta bendición está, porque hoy estamos leyendo el libro de Jeremías, y el libro de Jeremías pertenece al antiguo pacto, al pacto de ley, pero cuántas cosas aprendemos del pensamiento de Dios y cuántas nos son beneficio hoy actualmente. Voy otra vez a dar el enunciado. Aquí se estaba buscando un varón que entendiera las razones del castigo, declarara y conociera estas razones, las causas de este castigo. Son 5
Dije la primera, dejaron mi ley. 2, no obedecieron mi voz. Si oyeres atentamente mi voz y guardares mis mandamientos, y oyeres mis mandamientos y guardares mis estatutos, ninguna enfermedad de la que enviaron los egipcios vendrá sobre ti, porque soy Jehová Rafa, tu sanador. Eso habla en Éxodo 14, pero también nosotros tenemos que ver que en Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente mi voz y lo guardares en tu corazón y los pusieres por obra, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No obedecieron a mi voz. Hoy sigue siendo igual. A veces no estamos obedeciendo la voz del Señor, y ahora la voz del Señor está muy intensamente hablada a través de la palabra de verdad, de las Escrituras, de la sana doctrina, que algunos estamos tratando y procurando de hablar para que el pueblo de Dios aprenda a obedecer. Acuérdese que no entraremos al reposo y al descanso si nosotros no oímos la buena nueva, ni ponemos atención a la palabra del Señor, ni la obedecemos, ni dejamos a un lado el engaño del pecado. Entonces lo trataremos, pero acuérdese que la palabra de Dios es, según en ese pasaje del capítulo 4, el tema es el reposo y el descanso y el refrigerio de Hebreos, y en el 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y penetra entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sea bendito el nombre del Señor. Obedezcamos la voz de Dios. Y luego dice: no anduvieron en mis caminos. Y acuérdense que la Escritura dice allí en Isaías 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual es amplio en perdonar. Porque vuestros caminos, dijo el Señor, no son mis caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Hoy tenemos que volver, y acuérdense de algunas clases de escuela de crecimiento espiritual, en que precisamente se nos habló las 4 veces: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. El Espíritu dijo: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. El Espíritu volvió a hablar: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. El Espíritu volvió a hablar. De Jehová es ordenar los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. Oh, qué cosa tan preciosa. Y Proverbios 3: reconoce a Jehová en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Como el Salmo 25 nos habla: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. No se avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame tus caminos y tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Gracias, Señor. Examina, oh Dios, mi corazón y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y muéstrame el camino eterno. Oh, ese Salmo 139 al final. Y terminaríamos diciendo Juan 14:6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. No anduvieron en mis caminos. Dice: se fueron tras la imaginación de su corazón. Qué triste que regresaran allá a lo que el Señor nos narra en Génesis, allá en el capítulo 6. Vamos a leerlo, ya lo hemos leído en otras enseñanzas, pero ahora lo volvemos a leer. Y dice el Señor ahí en Génesis 6:5, en la generación antediluviana, y esto se estaba repitiendo ahí en Judá y en Jerusalén: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sí, se fueron tras la imaginación de su corazón. Sí,
Y finalmente el Señor dice, y ahorita las voy a volver a repetir, adoraron a los Baales según les enseñaron sus padres. Oh Señor, desde Egipto levantaron ese becerro de oro, llevaron la estrella de Renfam, las esposas de Jacob llevaron los terafines que eran dioses del hogar. ¡Qué vergüenza! Ahora yo no sé si algunos permanezcan en idolatría. Hay iglesias que se dicen cristianas que llevan el nombre de Cristo y son idólatras y cambian los términos y hablan de veneración cuando es pura idolatría y no se cumple la palabra de Dios que Dios les dio a todo el mundo, aunque esto es lo que el Señor habló en el monte Sinaí en el capítulo 20 de Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 1, 2, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. No, el Señor ha dicho en las clases de crecimiento espiritual que no se hicieran imágenes ni de hombre, ni de aves, ni de animales, de ningún tipo, que no hubiera esta clase de adoración, pero ellos adoraron a ese Baal, que es un patrón y que tenía que ver con la producción de la tierra, con la fertilidad de la tierra. Qué triste, ellos fueron enseñados así por sus padres. ¿Cuántas veces les hablamos a alguien de Jesucristo para que venga al conocimiento y sea libertado? Dicen, es que esta es la religión que me enseñaron mis padres y yo soy así, un idólatra porque mis padres eso me enseñaron, y no toman en cuenta lo que dice Primera de Pedro 18, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de recibir, que recibimos de nuestros padres por la sangre de Jesucristo, Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo por amor a nosotros. Otra vez, vuelvo a repetir, este era el varón sabio, esta es la sabiduría de Dios para entender por qué vienen los castigos. Dejan la ley, la palabra de Dios, no obedecen su voz, no andan en sus caminos, se van tras la imaginación de su corazón, adoran a Baales, están en idolatría según les enseñaron sus padres. Vamos a dejar ahí y vamos ahora a Jeremías 9, 15 y 16. Esto habla de un veredicto y de una sentencia de Dios, y vamos a leer 9, 15, 16. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo, pura cosa amarga, y le daré a beber aguas de hiel también, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. En fundamento y con tal evidencia de lo que hemos hablado, el veredicto y la sentencia de Dios es condenación y castigo. Es la siguiente: les daré a comer ajenjo, les daré a beber aguas de hiel, los esparciré entre las naciones. Se cumplió, enviaré espada en pos de ellos hasta acabarlos. Así fue, así fue. Todo esto se habló antes de la invasión por parte de Nabucodonosor, cuando el imperio de Babilonia y sus ejércitos, crueles ejércitos, se vinieron sobre Jerusalén, y que esto lo extendieron por varios sitios y por varios años, desde el 605 hasta el 596, y o antes, porque recordamos que Sedequías estuvo ahí fuertemente, y habla de un periodo como de 11 años. Oh, qué triste. Todo esto vino, y la espada trajo hambre y trajo muerte y trajo destrucción y desolación. Sí, bien, estamos nosotros ahora viendo todo esto, y estamos hablando de Jeremías 9, 15 y 16. Ahora iremos a Jeremías 9, 17 y 18. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. El Señor de los ejércitos estaba diciendo dos mandamientos
Considerad y llamad plañideras. Las plañideras son lloronas con lamento profesionales, como dice aquí, las que tenían oficio, sí, allá en el oriente y allá en Israel, aún en tiempo de Jesucristo, en cuanto alguien moría, estas mujeres se acercaban y sabían llorar muy bien, y sabían levantar lamento y queja, y sabían estar tocando la parte emocional de los parientes, de los que habían muerto, o qué cosa que estaba aconteciendo, que llamaran plañideras, porque otra vez lo repite el Señor, los muertos van a ser en gran cantidad. Los muertos van a ser en gran cantidad, lo vamos a ver. Oh, qué cosa tan tremenda. Iban a llorar a los muertos y de esta manera van a traer hasta los párpados hinchados. Qué cosa. Jeremías 9:19 nos dice, porque de Sión fue oída voz de endecha. La endecha es una figura poética que habla con lamento muy ordenadamente, pero es un lamento. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Esto era totalmente profético, no se había cumplido, pero se iba a cumplir. Ahora, cuando esto se cumpliera, cuando esto aconteciera, sí se iba a levantar un clamor, pero hay un clamor tardío. Nosotros tenemos que aprender a clamar antes de que ya no haya corrección, no haya de parte de Dios el que nos ofrezca su perdón, y que el clamor va a ser tardío cuando suceda el juicio, cuando suceda el castigo. Como no creemos, hoy muchos no creen que el Dios de gloria, en este caso a través de Jesucristo por su Espíritu Santo, está juzgando la casa de Dios, nos está trayendo a pruebas, y no han creído. Sí, dirán, entonces hemos sido destruidos, hemos sido avergonzados, porque no se avergonzaron antes de su conducta de maldad, de sus pecados, de sus iniquidades, de todas las cosas que el Señor les había señalado. Y sí, Señor, mira, la tierra está abandonada y están destruidas nuestras casas. Eso fue lo que aconteció. Acuérdense que no dejaron piedra sobre piedra, destruyeron el templo, destruyeron las casas, incendiaron, hicieron algo terrible. Y el Señor dice, va a venir un clamor tardío y ya no hay esperanza. Clamemos antes para que Dios nos dé fe y esperanza y manifieste su amor y su perdón. Amén. Jeremías 9:20. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga. Ahora estamos viendo aquí un mensaje a las mujeres. La palabra de Jehová debe ser oída y recibida siempre. Ahora va dirigida a las mujeres, y hay un mandamiento: enseñad endechas. Ya vimos esta figura poética de lamento y de clamor. Sí, es que expresa un profundo lamento, una profunda tristeza por todo lo acontecido, y les dice a las mujeres: prepárense, porque esto va a venir, y ustedes oigan palabra de Jehová, entiendan esta palabra y prepárense, porque ustedes no han entendido tampoco. Y les voy a decir, enseñen endechas. ¿Harían caso al Señor de esto? ¿Escucharían que esto era palabra de Jehová? ¿Escucharían que era palabra de su boca? ¿O no hay más que lo que está escrito aquí? Pero a veces aún el corazón de las mujeres también estaba endurecido. Jeremías 9:21. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, han entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas.
Ahora vemos que la muerte no perdonará. Visitará los hogares, subirá por las ventanas, entrará a los palacios, exterminará a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. ¡Oh, qué bárbaro! Esto era algo en donde no iban a perdonar el ejército de Babilonia, no iban a perdonar a nadie, ni a mujeres, ni a niños, ni a jóvenes, ni a ancianos, a nadie. Acuérdense que finalmente dejaron a la gente más pobre y a la gente más desvalida en ese lugar y acabaron por irse, y después pues vinieron otra clase de gente que nada más vigilaba que no pudieran reconstruir Jerusalén, ni el muro, ni el templo. Qué triste condición había. Ahora vamos a Jeremías 9:22. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres, vea usted, muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo. Vea esto. A veces vemos acumulado el estiércol y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Acuérdese que es como iban levantando la cosecha, y está hablando de otra vez de los cuerpos de muertos que van a ser como el estiércol y caerán y no serán recogidos. Estaba ya escrito en otras partes que hemos visto que iban a ser dejados a las aves del cielo. Qué cosa tan tremenda estaba aconteciendo en ese momento. Ahora vamos a la parte central, porque el mensaje de hoy es: y los muy engañadores no quisieron conocer, dice Jehová. No quisieron conocerme, dice Jehová. Pero ahora el Señor habla y dice: miren su soberbia, pero yo estoy por arriba de ello. Vamos a Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora estamos viendo: la soberbia del hombre será abatida y eliminada. Ante Dios no hay hombre sabio, ni fuerte, ni valiente, ni rico, y no vale todos esos recursos, no valen. Nos parece a veces muchos recursos muy abundantes, sí, a nivel horizontal, pero a nivel vertical no vale. Nosotros tenemos al Dios que es la sabiduría en sí mismo. Él es la sabiduría, Él es la personificación de la sabiduría, Él es el Todopoderoso, Él es el dueño de los cielos y de la tierra, Él es el dueño de la plata y el oro, Él es el que conoce todo, Él es el que sabe todo. Ese es nuestro Dios. Oh, Él es ese Dios valiente, fuerte y poderoso en batalla. Oh, no hay quien pueda con él, no hay quien detenga su mano, dijo Nabucodonosor, el hombre más poderoso de aquel tiempo en el imperio de Babilonia. Dijo: no hay quien detenga su mano, ni quien le diga: no hagas. Oh, gracias Señor, gracias Señor. Oh, así dijo el salmista, que le preguntaron: ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Entonces no hay sabio, no hay fuerte, no hay valiente, no hay rico. Nuestras capacidades y habilidades y destrezas son insignificantes ante el Todopoderoso. Dios es grande, Dios es glorioso, Dios es todopoderoso. Vamos a leer, vamos otra vez a aprovechar lo aprendido en las clases de crecimiento espiritual. Amós 2, 14 y 16. Dice así, Amós 2, 14 al 16. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dijo
Jehová, dice Jehová. Son juicios sobre Judá e Israel. Y ahora estamos leyendo y vámonos a 1 Corintios 1:25. 1 Corintios 1:25 me acompaña y vamos a leer lo que dice ahí. Porque lo insensato de Dios, oiga, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La gloria de los hombres es finita. La gloria de Dios es eterna. Vamos a comprobar esto. Y nos vamos ahora a Isaías. Sí, me acompaña 40, muy conocido, y este precioso capítulo que ya lo estudiamos. Isaías 46-8. Voz que decía, da voces, yo doy voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces, Señor? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Oyeron hombres que se creen muy famosos y que creen que su vida no va a terminar en la muerte física? La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. La gloria del hombre es finita, la gloria de Dios es eterna. Vamos a 2 Corintios 10:17, porque quiero dejar esto súper sustentado y de esa manera el nombre del Señor sea glorificado. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, como hacían ellos. Allá en ese tiempo en Judá y en Jerusalén se alababan a sí mismos, sino aquel a quien Dios alaba. Ahí en 1 Corintios 1:31 está repetido, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Regresamos a nuestro precioso estudio de Jeremías. Acompáñeme, por favor. Y ahora vamos a explicar el versículo 24. Lo vuelvo a leer. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debemos ser claros? Porque la palabra aquí, alabar, es exactamente halal, ser claro, brillar, hacer espectáculo, alardear, hablar elogiosamente, celebrar, hacer útil. ¿Sí? Eso se traduce, esa palabra, más alábese. ¿Sí? La otra, acuérdense que ya la vimos en conocer es Yadá. ¿En qué debemos ser claros? Alardear, brillar, celebrar, en entender y en conocer a Dios. Sí, perfectamente, darlo por visto. Esto es un proceso de por vida, con 3 virtudes divinas. Vamos a conocer y entender su misericordia, su juicio y su justicia. Vamos a regresar otra vez a nuestras preciosas clases de Escuela de Crecimiento Espiritual y vámonos hasta Oseas, capítulo 4, que acabamos de estudiar hace poco, versículo 6, y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, como a estos les dijo, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 6:2. Oseas 6:3, perdón. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es un modo de vida, una manera de vivir permanente. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, siempre, siempre, siempre. Vamos ahora a Miqueas, que lo hemos aprendido continuamente y de esta manera. Y Miqueas capítulo 6, 8 y 7, 18. 6:8 dice: oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿A qué se repite la misericordia, la justicia? Falta el juicio, pero aquí sobra sí, y se nos está hablando de humillarse ante nuestro Dios. 7:18, y dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en misericordia? Ahí está, conoce a Dios, conoce a tu Dios, y vámonos para que acabemos de profundizar en el conocimiento, y si entonces podamos decir, alardeamos de eso, y vámonos hasta segunda de Pedro, me acompaña al capítulo 3, al final, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, entonces estamos en ello, estamos gozándonos en esta preciosa palabra de Jeremías, y hemos concluido este 24. Vamos al 25 y 26 para terminar este estudio. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, es decir, el que esté hasta lo último de la tierra, a los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Las señales físicas de un pacto con Dios, porque la circuncisión era un señal de pacto con Dios, se le ordenó Dios a Abraham. Los ritos, y si no hubiera esa señal, la ausencia de señales de pacto, no tienen validez delante de Dios. Él quiere una relación de fidelidad y servicio, que nazca, que venga del corazón, de las entrañas. Para Dios, Israel, Judá, las naciones, como dice aquí, Egipto, Edom, Amón, Moab, y yo agregaría México, Estados Unidos, América Latina, Rusia, China, Japón, todo, India, todas las demás, hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, Islandia, que estaba muy lejos, Groenlandia, el Polo Norte, el Polo Sur, sí, todas las naciones están en rebeldía, están en desobediencia, están en necedad, están en soberbia, están en tradiciones de hombres que invalidan la palabra de Dios, están en cosas del mundo, aman el mundo y lo que procede del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. En resumen, en pecado, en maldad e iniquidad. Entonces están destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. Todas las naciones son incircuncisas de corazón. Todas, incluyendo Israel. Por lo anterior, serán castigadas y condenadas. Recibe hoy a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, y confiesa que Dios le resucitó de los muertos, y será salvo. Para ellos en ese momento se acabó la salvación, pero hoy permanece. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos quiere salvar. Dios nos abre la puerta de la salvación, y así está escrito. Yo soy la puerta de las ovejas. El que en mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz. Sea el nombre bendito de Jesucristo. Y hoy no dejes de conocer a Dios. Hoy, a través de que el Espíritu Santo te impulse, y en el nombre de Jesucristo puedas tú alcanzar salvación y vida eterna y la resurrección en el día postrero.
o la transformación si eres parte del arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesús venga por su iglesia. Vuélvete al Señor, arrepiéntete, conviértete. Este es el momento. Y si aún dices, yo pertenezco a una congregación invicta, no pongas tus ojos. La iglesia nos salva, la congregación nos salva. Ningún hombre, por brillante que sea, ungido salva. Solo Jesucristo salva. No hay otro nombre debajo del cielo en que seamos salvos. Solo Jesucristo salva. Él es la piedra principal del ángulo. Él es la roca eterna. Él es el fundamento. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. No olvides esta clase y no olvides crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y en su gracia. Amén. Terminamos este estudio y tenemos por tarea el capítulo 10 y 11. Todo, estúdielo. Vamos a ver cómo avanzamos la próxima vez. Y ahora vamos a repetir nuestros textos. Y la vez anterior dejamos para que usted aprendiera Juan 8, 32 y 36. Pero habíamos ya aprendido Juan 4, 24. Vamos juntos a repetir. Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Juan 8, 32 y 36. Y precisamente para que te libertes y yo también me liberte. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Juan 8, 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo voy a repetir de corrido. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tenemos para aprender un nuevo texto allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Y dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Te necesitamos, Señor. Le vuelvo a repetir. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios te bendiga, hermano. Sea el Señor Jesucristo contigo y el Espíritu Santo siempre sobre ti y contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.